Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este cómic Animosity, un cómic que se puso a la venta la semana pasada y que ha sido un bombazo junto a God Country, dos de los cómics más vendidos este mes y de hecho en muchas tiendas se agotó los primeros días. Animosity de Margaret Bennett y Rafael de la Torre es además la punta de lanza del desembarco de Aftershock en España. Aftershock que llega de la mano de Planeta de Agostini y es una editorial, vamos a hacer como siempre un poco de contexto. Aftershock es una editorial relativamente joven, muy joven de hecho, nació en el 2015, así que tiene apenas 3 años y medio. Es una editorial que nace de la mano de dos personas con cierto, bueno, con cierto, no, con bastante bagaje y experiencia en el mundo del cómic americano. Joe Pruitt, que la mayoría no sonará, pero es un editor de una antología muy prestigiosa en Estados Unidos, Negative Burn, y Mike Martz, que seguro que suena más de uno, que fue editor de la franquicia Batman y de la familia mutante. Dos personas, como veis, con mucho peso y experiencia dentro del mundillo y que crearon esta editorial que se define a sí misma como una editorial que mezcla la innovación de los independientes en historias, géneros y enfoques y la fuerza, la experiencia y la seriedad de editores más tradicionales. Esto, escuchado así, puede parecer un poco de autobombo, pero si ves el éxito que ha tenido, es la editorial independiente de más rápido crecimiento en los últimos años, los premios que ha obtenido y los títulos que ha sacado, pues la verdad es que hay que darle la razón. Si tuviéramos que definir a Aftershock, yo diría que es una especie de Image, de Image Comics en pequeñito. Una editorial que se basa en el Creator's Owner, es decir, los autores son los propietarios de los derechos de sus obras y que elige con mucho cuidado las obras y los autores que trabajan con ella. Que ha tenido en su plantilla autores como Garenis, como Warren Ellis, como Sam Keith o esta Margaret Bennett, que es una autora que aunque llevaba tiempo en el mundillo, ha trabajado sobre todo en la Bad Familia, ha tenido historias, no voy a decir importantes, pero sí que han llamado la atención de Bad Girl y Bad Woman sobre todo. Pero aquí es donde dio el bombazo. Margaret Bennett al guión y Rafael de la Torre al dibujo. Un dibujante brasileño que quizá no le entre por los ojos a mucha gente, pero que cumple perfectamente y ahora veremos algunas páginas de interior. ¿Y qué es Animosity? Bueno, pues Animosity, si tuviera que definirlo, diría que es una especie de Y el último hombre, algo así. Mientras que en Y el último hombre era el sueño húmedo de una feminista radical, es decir, un mundo en el que los hombres, toda la fuente de todo mal, han desaparecido, han muerto. Aquí este es el sueño de un animalista, un mundo en el que los animales, en un momento dado, adquieren conciencia, adquieren inteligencia y adquieren lenguaje, con lo cual se produce una especie de cambio en la balanza de poder. Los animales que hasta entonces no nos damos cuenta, pero los animales es de alguna forma el combustible que hace que nuestro mundo se mueva, principalmente a través de la alimentación, pero también a través de las pruebas médicas que realizamos con ellos para desarrollar medicamentos, incluso en ropa, en algunos países todavía como medio de transporte. Bueno, pues imaginaos que todos esos animales de repente en un momento dado y a la misma vez adquieren inteligencia, vocabulario, pero sobre todo autoconciencia. ¿Qué pasaría? Pues eso es lo que nos cuentan aquí en esta primera historia, que dejando aparte lo anecdótico, que la verdad está muy divertido, estas imágenes de un gato amenazando a su dueño, una orca declarándose a su cuidadora, un oso sintiéndose culpable por haber matado a un animal para alimentarse. Más allá de eso, la historia, la trama se centra en la historia de una familia, una típica familia americana. El padre, la madre, una hija y el perro, el sabueso, el perro de caza de la familia, que tratan de sobrevivir en los primeros momentos, en los primeros días de este evento. Como digo, el mundo ha cambiado y ya no vuelve a ser el mismo desde el momento en que los animales tienen conciencia, pueden negociar, la alimentación, ya no puedes alimentarte de ellos, hay que hacer tratados entre los animales y los humanos para
cosas tan básicas como sobrevivir para perdonar antiguos crímenes, crímenes que son, por ejemplo, las carnicerías y crímenes que son las pruebas médicas. En fin, eso es lo que vimos en estas primeras páginas cortesía de Planeta que nos dio en un ejemplar gratuito que vimos hace un par de semanas con las primeras páginas de cada una de las series que va a poner a la venta. Este ejemplar de aquí, y mucha gente se quedó con la anécdota, con esos momentos de humor que la verdad es que sí, son graciosos, pero eso no es de lo que va la serie. La serie, como he dicho, es una especie de Y el último hombre, la serie de Vértigo de Vaughan, en la que, sin hacer spoiler, la niña y ese perro van a tener que cruzar América y por el camino van a encontrarse con diferentes grupos, tanto de humanos como de animales, que se enfrentan a la nueva realidad de diferentes maneras. Igual que en Y el último hombre te encontrabas con grupos de mujeres que se consideraban neoamazonas. Aquí te vas a encontrar, por ejemplo, en esta primera aventura con un grupo de, bueno, te veis que todos los diseños, las ideas, son ideas muy locas, pero que funcionan muy bien. En esta primera aventura vamos a ver cómo se encuentran a un grupo de animales que tratan de crear una especie de sociedad utópica en la que humanos y animales puedan convivir bajo el líder, bajo el liderazgo de este lobo rojo. Pero aquí nos muestra muy bien que el surgimiento de la conciencia, de la autoconciencia, trae consigo cosas como el egoísmo, cosas como la avaricia, cosas como que hacen que las utopías no salgan bien. Toda la historia, Animosity tiene 19 números publicados en Estados Unidos, no recuerdo mal. Yo lo seguía en digital antes de que saliera aquí, ahora me lo he comprado y ha sido un bombazo. Tiene la serie principal, luego tiene una especie de spin-off de pocos números que está incluido en este primer tomo. Ha salido un especial El Mundo de Animosity y otro especial Animosity Año 1, incluso un Animosity El Libro de Colorear. Ya veis, un bombazo y que demuestra que la serie es más que la simple anécdota que muchos han podido quedarse al principio. Más allá de los chistes de las situaciones de una cabra con una chaqueta de cuero, es ver cómo las diferentes sociedades humanas y animales se han ido adaptando, desde las que quieren tomar venganza contra los hombres por la vida de opresión, hasta esta que tratan de vivir en armonía, hasta otras que, bueno, no voy a hacer spoiler, pero lo que quiero decir es que el paisaje, los secundarios, todo va cambiando conforme ese viaje avanza y vemos que los animales no son los buenos de la historia, no son siempre los buenos. El tomo, con los 4 primeros números, se completa con a ver aquí, al final de los 4 números hay un número, el primer número, con un autor diferente. Si al principio tenemos a De la Torre, aquí tenemos a Juan Dou, con un estilo que a mí me parece más atractivo, más experimental, con un colorido más fuerte, y que nos cuenta cómo fue ese alzamiento en otra parte del país, porque esto pasa a nivel planetario. Con el tiempo estas dos historias se cruzarán, digamos, pero los personajes de esta segunda historia son diferentes. En este caso es un veterinario que se encuentra, digamos, en medio, porque por un lado es un ser humano, lo que le coloca enfrente el lado contrario al de los animales. Pero por otro lado es un veterinario, alguien que ha dedicado su vida a cuidar y a proteger a los animales. Y eso le convierte a alguien especial, alguien diferente, alguien que quiere ser usado por este animal, que es una especie de híbrido y que tiene planes para una sociedad diferente, nueva. Ha conseguido el control de lo de San Francisco, al contrario que en otras ciudades que siguen del caos, y tiene unos planes que veremos desarrollarse en esta miniserie que nos incluye Planeta en este tomo. Como ya digo, el dibujo de aquí de Johan Doe, que también lo veremos si no recuerdo mal, en la miniserie, en la historia de Brian Azzarello, American Monster, dejadme verlo. No, Juan Doe, sí, el mismo. Pues
Aquí tenemos el primer número y los otros 4 de Rafael de la Torre, que en un primer momento puede parecer que no es un dibujante especialmente dotado, cuando tiene un trazo muy suelto, muy abocetado, que cuando lo trabaja más gana bastante, pero eso no ocurre en la mayoría de las páginas. Es un dibujante que le realza mucho el color, porque si te das cuenta tiene muy pocos fondos. En ese aspecto recuerda a Fiona Staples de Saga, que dibuja prácticamente sin fondos y el color es la que hace rellenar el dibujo. Aquí tenemos un dibujante menos talentoso que Staples, sobre todo para el diseño de personajes, pero Senel, un amigo dibujante, me ha dicho que aunque aparentemente a primera vista no parece un dibujo muy espectacular, es muy difícil dibujar animales, hacerlos bien y sobre todo transmitir sensaciones, transmitir sentimientos en los rostros, y aquí lo hace muy bien. Así que quizás no llame la atención este dibujo de primera, pero tiene calidad y un trabajo detrás. En cualquier caso, este es uno de esos cómics que tú no vas a comprarte por el dibujo, es un cómic de guión. Si no te ha enganchado en esta primera historia, yo le daría una oportunidad, porque el mundo que crea Bennett sigue expandiéndose y no te aburres, en ningún momento cae en la monotonía y en la rutina de las mismas personajes, escenarios e historias. Y ya hablando de la edición, aquí la edición Panini se lo ha sacado, se ha sacado la chorra. No solo tuvimos este tomo gratis en el que nos presentaban las primeras 4 series que iba a presentar de Aftershock, sino que esto es muy importante, nos ha dicho desde el principio, esto viene incluido dentro de los tomos, nos ha dicho lo que va a publicar, cómo lo va a publicar, cuándo lo va a publicar y a qué precio. O sea, esto hoy en día en el panorama editorial español esto es un rara avis, esto es un lujo. El hecho de no tener que mirar la bola de cristal o suplicar por redes sociales para que nos digan si van a publicar algo, cuándo más o menos y en qué formato. Aquí tienes todo, o sea, aquí te han dicho que este mes de octubre, este mes va a salir Jimmy's Bastard y que el 2 saldrá en octubre, que Shipwreck saldrá en abril, que en tomo único, que Insects va a salir en abril también con su primer número, que Pestilence, Shock Anthology, tienes las fechas, el precio, 15 euros por una tapa dura. Recordemos que 15 euros es lo que pagamos a Norma algunas veces por su tapa blanda. 15 euros por cada tomo y atentos, la edición buenísima. Tocas el tomo y notas la calidad. El tapadura con el lomo curvo, que es importante, un muy buen diseño muy bonito, muy bien trabajado. El papel no es el papel de Panini, no es el papel de altísima calidad, pero es muchísimo mejor, por ejemplo, que el del bot. Pero vamos, como dije ayer en un directo que tuve, hasta el papel del váter que usamos es mejor que el del bot, así que tampoco es una comparativa muy válida. Lo único que le puedo poner de pero a esta edición es que este lomo amarillo, quizás si todos los números son del mismo color, va a quedar un poco feo en la estantería, pero bueno, es un detalle menor. Y bueno, ¿y qué más deciros? Pues que me ha gustado mucho, bueno, ya la seguí en inglés, un cómic que si no os enganchó en la preview gratuita o si no os ha enganchado en este primer tomo, yo le seguiría dando una oportunidad, porque no se queda en la simple anécdota, no se queda en las anécdotas de humor que jalonan cada página, que las hay, porque el tomo, la historia da pie a eso. Estos osos panda disparándose entre ellos, estos ciervos atacando a automovilistas, la hay, pero no es la serie no va de eso. Esas son cosas que de vez en cuando aparecen, pero la serie básicamente es descubrir este nuevo mundo en el que ha ocurrido algo inexplicable, que vamos a ir descubriendo poco a poco qué es y cómo ha cambiado y cómo las diferentes sociedades humanas y animales se adaptan a este nuevo mundo. El dibujo no es nada espectacular, pero sí bastante correcto y que cuenta, que sirve para transmitir perfectamente la historia. Incluye los 4 primeros números, la miniserie que ya os he dicho, y luego un montón de portadas alternativas. Aquí tenéis. Y en conjunto por 15 euros creo que no podéis encontrar una mejor
edición, calidad, precio y historia. Nada más, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.